Bien, antes de pasar a la mesa, simplemente dos avisos parroquiales, como dice Mariano. Un saludo y un agradecimiento enorme a la gente de Transparencia Electoral, a Leandro Querido, por esta mínima distinción, creo también se lo han dado a muchos otros colegas, en la promoción o por la promoción de elecciones justas, limpias y equitativas por las elecciones 2015, gracias a la tarea de transparencia electoral, ¿no? Por lo que han hecho. Y el aviso, simplemente recordarles que ya creo que está distribuido en todas las librerías del país, este último libro que hemos sacado completa la trilogía de lo que hemos escrito sobre el kirchnerismo, ¿no? Crónicas parias de un régimen, Argentilandia. Así que ya lo pueden, la gente que me lo preguntaba, ya están en las librerías del país. Si me acompaña, vamos a conversar. Beto Valdés, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo te va? Gracias. ¿Qué tal, Pablo? Gerardo Milman. ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Y el amigo Fernando Sánchez, que ya nos hemos saludado. Gerardo, quiero preguntarte sobre la ley de medios, porque hay como ¿no? Hay un movimiento de resistencia a la aplicación de la ley de medios, en todo caso a la reforma de la ley de medios por decreto. Pero el nuevo cargo que te toca ejercer es el del secretario del Consejo de Seguridad Interior, ¿no? ¿Y el desafío? Enorme. Enorme, ¿no? Porque lo primero que hemos hecho es reconocer lo que todos sabíamos como ciudadanos argentinos, que la Argentina tiene una crisis de inseguridad. Porque durante muchos años la Administración Nacional nos dijo que no había crisis, que no había un problema de inseguridad. Entonces, cuando nosotros resolvimos, conjuntamente con todos los ministros de seguridad de las provincias, de todo el país, pedirle al presidente de la Nación que declare la emergencia en seguridad, lo hicimos entendiendo que tenemos que reconocer una realidad. Digamos, cuando uno va al médico, ¿qué necesita el médico? Que le dé un buen diagnóstico y que le recete el medicamento. Ahora, si el diagnóstico no es correcto, el medicamento tampoco lo va a hacer. Entonces, lo primero que hicimos es ponernos del lado de la gente respecto a la realidad, aunque sea dolorosa. Y segundo es que la emergencia que nosotros planteamos, a diferencia que se han dictado, por ejemplo, en mi provincia, la provincia de Buenos Aires, a toda emergencia, más tiempo de emergencia que... La gente cuando escucha emergencia Claro. en algo dice, Bueno, ¿y a mí qué? exacto, digamos. ¿Y las emergencias qué han sido? Han sido generalmente dejar de hacer licitaciones públicas para hacer contrataciones directas. Este ha sido generalmente el mecanismo. Pero para nosotros la emergencia es un plan integral de seguridad ciudadana. Eso es la emergencia. Y esto significa un montón de cosas, principalmente la lucha contra el narcotráfico, que ha sido uno de los 3 pilares de la campaña del presidente Macri. Nosotros encontramos muchos problemas en este tema. Hemos creado un área de fronteras dentro del Ministerio de Seguridad porque tenemos un colador, tenemos radares que son diurnos y a la noche se van a dormir. No las personas, los radaristas. El radar no puede estar ¿Todavía más... persiste eso? Porque ¿sí? se había negado en los últimos días del gobierno de... Bueno, no solo eso, sino que tienen una serie de limitaciones que generan puntos oscuros en la frontera. Perdóname, insisto, ¿no hubo inversiones en radares? No. Nosotros vamos a radarizar todas las fronteras en pocos meses porque creemos que es absolutamente necesario tener un control de las fronteras. Creemos que también hay que generar una cooperación con los países de la región porque esto es un problema que sin ninguna duda tenemos que dialogar con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, con Chile. Son problemas compartidos. Tenemos un problema del traspaso, del traslado dentro del territorio argentino, porque la moneda de cambio de la droga no es ni el dólar ni el peso, no tenían este problema, no. Es la propia droga, que es la que se consume en la Argentina y se vende en la Argentina. Por supuesto, cuando uno agarra un kilo de cocaína en Santa Cruz de la Sierra y lo compara cuánto vale ahí contra el precio que vale en Madrid, por ejemplo, hay 10 veces el crecimiento del precio. Entonces, ¿qué pasa? El otro problema es que la Argentina, además de ser un país de ingreso, un país de traslado, es un país exportador. Entonces, tenemos todos los adjetivos que querramos. Somos consumidores, fabricamos drogas sintéticas. Hemos encontrado hace 2 días. Qué diferencia, ¿no? 3.000 pastillas. Con el negacionismo 3.000 pastillas de drogas sintéticas. En el Cedronal se ha ido un desastre, por eso están procesados y
y todos los Zacarías y todos los... Vos fuiste el propio denunciante, denunciante en eso, Fernando. Sí, porque nosotros detectamos en realidad la vinculación entre muchos de los que formaban parte de la mafia de la efedrina y de los medicamentos en la campaña. Después detectamos en realidad cómo funcionaba el propio registro de precursores químicos y todo lo que se te ocurra. Bueno, el gobierno en realidad termina procesado el propio secretario de lucha contra el narcotráfico, algo más paradójico e imposible. Sí. El tema de los precursores que habla Fernando, había una muy buena ley en el Congreso de la Nación que desde sectores del gobierno nacional se impidió que esa ley se sancionara. Pregunto, ¿y eso se investigará? Por supuesto. Sí. Por supuesto, claro. De hecho, en el caso bueno, sí, pero efectivamente, nosotros hemos separado el Cedronar, para nosotros es una institución de prevención, de lucha contra a favor del tratamiento de los adictos, y todo lo que tiene que ver con seguridad lo hemos traído al Ministerio de Seguridad. La lista esta de la que a Fernando le hemos traído la lista al propio, es una lista que no se actualizaba, digamos, entonces las drogas sintéticas evolucionan todos los días, inclusive vos tenés tipificada una droga de determinada manera, le agregás un componente y haces un procedimiento, claro. Y el tipo dice, no está en la lista, estoy excluido. Bueno, entonces hay que tener una mentalidad ágil para poder determinar. Bien, Beto, ya está, no hay más luna de miel, ¿no? ¿Se acabó la luna de miel? No. Estamos en plena luna de miel. ¿Te parece? Digo por los últimos números que ha recibido la Casa Rosada. No digo en eso, sino en la aparición de problemas fuertes, ¿no? Bueno, los problemas están... me parece que hoy tu referencia tiene que ver con el impacto que ha tenido la participación de Gendarmería en la autopista Richeri, y paralelamente el frente que se empieza a plantear en un combo que es, por un lado, la conflictividad precios-salarios, y por el otro, la herencia, que si bien ha sido un argumento que normalmente utilizado en todos los gobiernos, Alfonsín echaba la culpa de la herencia del proceso, Menem a Alfonsín, de la Rúa a Menem, siempre una herramienta donde, ninguno entregó nada bárbaro, pero en este caso es todo lo contrario. En este caso es mucho más grave la herencia, todavía difícil de cuantificar y de magnificar, de lo que realmente están expresando los funcionarios de la administración del presidente Macri. Hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se habla de la herencia cuando es imprescindible? Digamos, hay dos teorías, ¿no? Que Durán Barba les ha dicho, miren para adelante, dejen de hablar de la herencia porque va a conspirar un poco contra las propias posibilidades de generar expectativas. Hay dos corrientes de opinión, obviamente. La de Jaime Durán Barba va en esa dirección, tenés muy buena información, es cierto. De hecho, lo que él plantea es, primero, que no hay que desalentar o generar, bajar las expectativas. Exacto. Y paralelamente, de acuerdo a los números que ha recibido el equipo de comunicación del presidente... ¿Qué números? ¿Cuáles son esos números? Luna de miel, previsible, Mauricio Macri 66% de imagen positiva, María Eugenia Vidal todavía con nivel de desconocimiento 59%, pero Cristina se va con el 47% de imagen positiva contra un 49% de imagen negativa y un 51% de aceptación a su gestión. Ergo, tenés gente cruzada, es decir, tenés un segmento que aparentemente sería un 19% de la sociedad que le gusta a Cristina, pero le abre un crédito importante y está entusiasmada con Macri. Entonces, eso es lo que fundamenta Durán Barba diciendo, tenemos que cuidar a ese electorado que te pone un presidente casi de 70 puntos de imagen positiva. Los que no están de acuerdo con esta postura dicen, hay que ir despacio, cuantificando, no digo desalentar, pero sí bajar las expectativas en términos de la situación heredada. Hay que mirar lo de Gabriela Michetti, Ahí me parece que hay una prueba piloto, ya tienen el diagnóstico. ¿En qué sentido? Y que cuando se fue Julio Cobos de la vicepresidencia del Senado, había alrededor de 3.400 empleados. Sí, la tarea de... Hoy, 7.000. Sí. Te cuento una anécdota. Uno de los colaboradores de la actual vicepresidenta, ayer en el Senado,
aparece una persona y le dice, ¿qué tal? Me vengo a poner a disposición para que me designen tareas. Entonces, pero vos no tenés ninguna tarea. No. Dice, ¿y pero qué sos? Contratado. ¿Desde cuándo? Desde hace 8 meses. Y durante 8 meses, no, nadie me asignó. Me pasé 8 meses esperando que me asignen una tarea. ¿Y cuánto ganás? 40.000 pesos. Tarea para el ministro de Modernización. No, eso ya es tarea bueno, para perdón. No, digo, un caso testigo de lo que el ministro de Modernización piensa hacer en todos los ámbitos del Estado Nacional. Administración Nacional. Crucemos la General Paz, en Provincia de Buenos Aires. Ojo que aparte de el estado de quebranto, y bueno, y Gerardo conoce muy bien el principal distrito del país, que ha dejado Scioli, el otro tema también es una enorme cantidad de nombramientos y de cargos políticos de todos los sectores del peronismo. Fernando, cuando le decía a Beto, no hay luna de miel, yo siempre dije que me da la sensación que Cambiemos iba a tener, el gobierno de Macri iba a tener una especie de luna de miel de feriado extra largo, de feriado largo, viste, extra largo, esos 4 días, porque tuvo que rápidamente tomar decisiones que generaron polémica, discusiones. Una de ellas, la emblemática, fue nombrar 2 jueces en comisión, ¿no? Primero te quiero preguntar cómo está eso. Recuerdo el diálogo que mantuvimos con Mario Negri, con Nicolás Mazzotti, con vos, que ahí planteaba, bueno, ahora empieza a funcionar el Congreso, y yo le dije, muchachos, y los DNU que están por llegar, ¿cómo está la cuestión de los jueces? Y después te toca explicar qué es lo que está diciendo Elisa Carrió al respecto. A ver, en primer lugar, yo creo que hay que diferenciar un poco, porque la luna de miel, vos me hiciste esa pregunta la última vez que vine. Yo te dije, no sé cuánto dura la luna de miel, no de un gobierno, de una atención, no tengo idea, porque la luna de miel, que es la tolerancia que la sociedad le tiene a un nuevo gobierno, va a depender mucho más del sinceramiento de los problemas, pero no de seguir echando la culpa, sino de decir, miren cómo los puedo solucionar. La salida del cepo, en realidad, yo creo que estiró la luna de miel. Si vos mirás determinadas medidas, algunas medidas fueron estirando la luna de miel. La sociedad tiene expectativa de ciertas cosas, aún los que no votaron a Cambiemos. Te dicen, estamos mejor si salimos del cepo, sin problemas, que esto nos puede generar una perspectiva mucho mejor. Lo dijeron en la mesa anterior. Creo que no hay que defraudar a quienes tienen también expectativas respecto de la cuestión institucional. También hay que hacer algunas aclaraciones, porque se dicen muchas cosas que no son. El presidente Macri emitió muy pocos DNU, muy pocos decretos de necesidad y urgencia. La mayoría de los decretos son decretos ordinarios y básicamente de designación de funcionarios. Son decretos que están dentro de sus facultades. El de las bajas de retenciones sí fue un DNU. No estoy seguro si el de la baja de la retención. Yo creo que es facultad delegada. El de la reforma de la ley de ministerios, que es obvia porque tenían que jurar los ministros a la tarde. También es facultad delegada. Es exacta, es un DNU ese. No, facultad delegada. El de designación en comisión no es un DNU. Ese decreto reglamentario, ¿no? Es un decreto ordinario. Porque ¿No es reglamentario? No, es un decreto ordinario porque se supone que es el ejercicio de una facultad establecida en la Constitución para el Ejecutivo. Ahí viene la discusión de si efectivamente la interpretación de ese artículo de la Constitución es que le otorga esa facultad o no se le otorga esa facultad. Ahí viene la discusión de si se hace una interpretación amplia o no. Creo yo que la interpretación que hizo el Ejecutivo para el dictado de ese decreto es a partir de una ley vigente del año 58. Entonces, si uno mira los fundamentos del decreto, están basados en todas las normas legales vigentes. Ahora, está bien. Si uno mira... La discusión era lo legal versus lo político. Lo legal, claramente, aunque había constitucionalidad... Lo legal y la interpretación constitucional que se supone debemos hacer nosotros en una nueva etapa. Porque Cristina Kirchner abusó de las instancias de excepción. Muchas de ellas tan estiradas que son ilegales, muchas legales. Entonces, nosotros tenemos que ir por el mecanismo normal, aunque cueste mucho más. Porque conseguir 2/3 de los miembros presentes del Senado para que te digan que sí a miembros a ministro de la Corte, cuesta. Ahora, también hay que aprender a transferir responsabilidades. Porque después de la renuncia de Fayt, que se produjo el 11 de diciembre, es decir, hace muy poco, la Corte quedó con 3 miembros de 5. Le cuesta mucho funcionar normalmente. Entonces, ¿el presidente qué tenía que hacer? Efectivamente poner inmediatamente el mecanismo en funcionamiento y decirles, les mando estos 2 extraordinarios constitucionalistas, extraordinarios juristas, lo que sea con sus antecedentes, cumplo con todo lo que tengo que cumplir, ahora es responsabilidad de ustedes. Y es responsabilidad de los senadores. Si los senadores se toman mucho tiempo es porque son o extorsionadores o coimeros, se lo voy a decir así de claro. ¿Cómo?
Si los senadores se toman mucho tiempo con un pliego en la mano y no dicen ni sí ni no, nada, toda la sociedad dice que son extraordinarios juristas y los senadores dicen ni sí ni no, nada, o son extorsionadores institucionales o algunos son coimeros. Los senadores peronistas te estás refiriendo. Me estoy refiriendo al conjunto de los senadores que tienen que otros diferenciarse porque senadores algunos opinaron. dirían los senadores radicales, los senadores de Cambiemos, los senadores de las provincias Pero que no ellos son ni de hablaron. Cambiemos ni de... Dicen, Ellos nosotros hablaron y queremos elogiaron. aprobarlo. Como uno necesita 2/3, le tienen que explicar a la sociedad por qué aprueban o no desaprueban un pliego. No es solo los miembros de la Corte. ¿Ustedes saben la cantidad de juzgados de primera instancia y de segunda instancia que hay vacantes sin designar? En el norte, hablando del narcotráfico, ¿ustedes saben la cantidad de carpetas de expediente que habían pasado al Consejo de la Magistratura que Cristina se había sentado arriba y nos mandaba al Senado de la Nación? ¿Y la cantidad que hay en el Senado de la Nación sin designar? Y porque todo era negociación política, moneda Bueno, de cambio. Pero lo que hay que hacer, me parece a mí, es transparentar las responsabilidades. Muy bien el presidente en elegir 2 candidatos. Muy bien el presidente con el artículo 2 de su decreto, que es iníciese el proceso ordinario con el decreto 222, con transparencia, etcétera. Creo que se levantó mucha polvareda con el artículo 1 de designación en comisión. Pero hubo ¿Por qué le quita la responsabilidad hubo una institucional al corrección Senado? política, Sí. ¿no? Se corrigió, se habló con Lorenzetti, digamos, al aplazar los Yo creo tiempos, que me parece sí. que hubo una aceptación. Yo creo que sí, pero vuelvo a decir dándole la razón a la intención del presidente, porque nadie le ha dicho, señor presidente, usted se quiso quedar con 2 jueces de la Corte. No, claro. Nadie le dijo, usted los conocía de antemano, nadie les dijo, usted los designa porque sabe cómo van a fallar, no lo sabe. Entonces, me parece que esas garantías están dadas. Me parece que el procedimiento ordinario le da todas las facultades y toda la legalidad y toda la legitimidad al presidente, y después le toca al Senado. ¿Cuál es el proyecto de Carrió? ¿Qué está diciendo Carrió con su proyecto? Modificar esa ley del año 58 que interpreta de manera amplia las facultades otorgadas por la Constitución al presidente de la Nación, entre las que no deben incluirse la designación Algunos de los jueces en constitucionalistas comisión. planteaban, dice, no puede presentar un proyecto de ley que modifique la Constitución. No, porque No son está- proyectos que es decir, interpretan artículos de la Constitución. no Miren, conocer la Carrió, le voy a dar un digo, ejemplo. Si algo conoce Carrió, que fue convencional Les voy a dar un ejemplo que le le va a gustar mucho a la gente. Hay un artículo de la Constitución que establece que los senadores y los diputados tenemos inmunidades parlamentarias. Esas inmunidades así leídas como tales en la Constitución antes hacían que muchos crean que el Senado y la Cámara de Diputados sean aguantaderos de delincuentes. Sí. Porque se suponía que ni siquiera los podían procesar en el medio de que cada uno de nosotros ejercíamos esas facultades. No es así. Una ley del Congreso de la Nación interpretó de manera limitada esa prerrogativa que tenemos los legisladores. Entonces, leyes sí pueden interpretar el alcance de normas constitucionales, no pueden ir en contra, pero pueden limitarla. En este caso pasa lo mismo. Pablo, es fácil entender. Si la Constitución se toma un par de artículos para decir se necesita intervención del Senado con 2/3, no con cualquier mayoría, con 2/3, acto seguido no te puede decir, pero con una firma haz lo que quieras. Claro. Y eso estaba pensado para otra época, en la que de Jujuy te tenías que venir en carreta y en la que el receso parlamentario era más largo que la sesión ordinaria, que iba del 1 de mayo al último día de 30 de septiembre. Claro. Es decir, era más largo el receso, por tanto esas novedades eran más fáciles que se produzcan en receso que en sesiones. Por lo tanto, y la última que te hago sobre este punto, es para todos los nombramientos de jueces. Así es. Gerardo, ahora te voy a tu ex ocupación, que era el AFCA, ¿no? Ha encontrado una bandera, el kirchnerismo, que se retiró en la defensa de la ley de medios. Verdades y mentiras, claros y oscuros yo hablé y se armó, creo que después no habló Yo te más. iba a decir, pues, la generaron Aguad y vos. Yo no generé nada, yo le pregunté y el ministro estaba muy enfático en plantear que iba a haber una nueva concepción de la ley de medios, que había fracasado. En el diagnóstico me parecía que estaba reflejando lo que muchos opinaban. Sí. Gerardo Mil, Silvana Yu dice que iba a estar sentada aquí esta noche y no pudo venir. Las críticas que se hicieron a una ley teledirigida, ¿no? Todos estábamos de acuerdo en la necesidad de una ley, pero no del uso y cómo se aplicó esa ley. Bueno, hay dos partes. Una es la ley y Sí. otra es la aplicación. Sí. Hemos tenido una ley deficitaria y una pésima aplicación, digamos, de la propia ley, porque ni siquiera quienes votaron la ley o quienes engendraron la ley, cuando la tuvieron que aplicar, no la aplicaron. La aplicaron de acuerdo al usos y costumbres del gobierno anterior. Yo creo que hay dos cosas. Uno, la aplicación se resuelve
poniendo gente que haga lo que tiene que hacer la ley. A mí me ha tocado muchas veces votar en mi contra de mis convicciones, porque yo tenía que aplicar un texto, yo era un regulador que tenía que aplicar un texto de la ley. Y entonces si la ley dice A, está mal que diga A, de mi punto de vista, pero dice A, y yo tengo que votar de acuerdo a A. Con lo cual la ley hay que modificarla. Por supuesto, primero porque esto es básico en las telecomunicaciones y en los servicios de comunicación audiovisual, la innovación tecnológica y la creatividad respecto a esto es fenomenal. Sí. Entonces, una ley tan reglamentarista como es la ley de servicios de comunicación, con una cantidad enorme de artículos y de restricciones y cosas, en una industria que todos los días cambia, es siempre vieja. Totalmente. Es como cuando compramos un auto 0 kilómetros, cuando lo pones en la calle es un auto usado. Además hay cuestiones estúpidas. Comienzo de tanda publicitaria. Tratar al televidente, al oyente de analfabeto, bueno, de analfabeto decodificador. Las radios que tienen que pasar cada media hora a la hora, como si la gente no pudiera comprar relojes. Bueno, está bien, hay que cambiarla, pero acá la discusión es si el presidente Macri lo hace por decreto o hay que llamarlo al Congreso. No, la ley se va a cambiar, los contenidos de la ley se va a cambiar por una ley. Ahora, lo que se está en discusión es el organismo que regula la ley. Y en realidad son dos organismos, porque es la AFTIC, que regula las telecomunicaciones, y el AFCA, que regula los servicios de comunicación audiovisual. ¿Dónde está el mundo? El mundo está en la convergencia tecnológica. Un cable de fibra óptica, por donde pasan datos, no distingue si esos datos son de telefonía, de televisión, de internet, nada, no los distingue, es el mismo cable. Entonces es ridículo que la Argentina tenga toda una estructura del Estado, burocrática, pague sueldos, directores, para la izquierda el cable, sí, y otro para la derecha el cable. Es ridículo. De hecho, el Congreso ha avanzado, porque hay una bicameral en el Congreso que era la de Servicio de Comunicación Audiovisual. Cuando el gobierno entendió la de Argentina Digital, en parte porque le convenía, pero habilitar a las telefónicas a que pudieran participar del mercado audiovisual, pero lo entendió en parte y hizo otra ley en vez de hacer una ley conjunta, creó otro organismo, pero el Congreso resolvió que esa bicameral cumplía las dos funciones. El Congreso está más adelante que el propio Poder Ejecutivo. Entonces hay que pensar en un organismo como tiene Inglaterra, como tiene Australia, como tiene Canadá, como tienen los países más desarrollados en esto, que administre todo y regule todo el mercado de las telecomunicaciones y comunicaciones audiovisuales. ¿Sabatella resiste? Sabatella tiene un mandato que dice la ley, que su mandato vence el 10 de diciembre del 2017, y se argumenta en que está obligado a cumplir ese mandato. Un mandato que, por supuesto, si hubiese sido electo vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, no estaría diciendo que hay que cumplir el mandato, sino estaría en La Plata presidiendo el Senado. Ahora, eso es contrafáctico. Ahora hay que cumplir el mandato, ¿no? Pero es cierto que la ley otorga ese mandato. ¿Y si cambia el organismo? Bueno, tendrá que, seguramente, me lo imagino a Martín yendo a la justicia por un derecho adquirido. Eso le pasó también al fiscal Sosa, no sé si se acuerdan ustedes, el procurador de la Corte, que le crearon un organismo en Santa Cruz, era el fiscal de Santa Cruz, le crearon un nuevo organismo, ganó en primera instancia, ganó en segunda instancia, ganó en la Corte, nunca pudo volver al organismo porque Aníbal Fernández dijo que era de cumplimiento imposible. Beto, ¿cómo ves al peronismo? Digo, en los movimientos del peronismo, ¿no? Frente al kirchnerismo, no tanto frente a Macri, porque creo que ahí es mucho más fácil de codificar. Están los peronistas con responsabilidades de gobierno, que necesitan tener una buena relación con el gobierno entrante, y están los peronistas sueltos, esperando a ver qué pasa. Me interesa más, y creo que al propio peronismo también, cómo se va a dirimir internamente esto a mediano plazo. Pero igual, Pablo, como se dirime internamente, también está relacionado con la centralidad que hoy tiene Macri como presidente de la Nación. Primero, por el fenómeno de tratarse de un gobierno, como lo definió la doctora Carrió, digamos, presidencialista con coalición parlamentaria y no peronista ni radical. Pero fundamentalmente el tema no peronista, ¿por qué? Porque si bien, como vos decís, hoy el peronismo no kirchnerista, representado en figuras relativamente nuevas, como puede ser Urtubey, que está un poco más consolidado, pero hay otros gobernadores, Uñac en San Juan, Bordet en Entre Ríos, intendentes en el Gran Buenos Aires, más allá de que quieren ser los prolijos y los que generen una interna
o intenten este trabajo complicadísimo, que no va a ser nada sencillo, de deskirchnerizar a la estructura del Partido Justicialista. Me parece que tienen dos problemas. El primero es que del lado de enfrente hay una conductora, hay una estructura, y tienen más o menos definido, más allá de cómo les vaya. Ellos no, son una especie de armada Brancaleone. No es lo mismo este peronismo con De la Sota y Massa que sin De la Sota y Massa, que no lo veo hoy muy factible. Y paralelamente, hoy, esto que plantea Urtubey, de ir a una elección directa por la conducción del Partido Justicialista, ¿están en condiciones de ganarle a Cristina? Eso, ese es el punto. Yo creo que hoy no. Si no organizan un movimiento interno, digamos, y aparte, de envergadura. Primero eso, y necesitan sí o sí de Córdoba. No es para quedarme con vos. No, necesitan de José Manuel de la Sota, necesitan de Sergio Massa, y también hay otro elemento. Aunque no lo van a admitir públicamente, necesitan que a Macri no le vaya tan bien. Es más, hoy lo que representa Urtubey está en el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué dicen en privado? No resistimos que le vaya bien a Macri porque 4 años o 2 mandatos del actual gobierno significaría, no lo toleraría el peronismo con su avidez de poder. Y paralelamente, si no le va bien a Macri, fíjate qué interesante, si no le va bien a Macri, va a tener más chances el kirchnerismo, con lo cual ellos tienen que hacer equilibrio y darle un año de gracia, aunque no quieran, al actual presidente. Les agradezco a los tres Gracias, en la ampliación de este conversatorio político, que vamos a culminar, comenzamos con Santiago Kovadlov, con el señor Rosendo Fraga, con él nos vamos a tomar el cafecito final. Los espero.